En Éxodo 20, versículo 1, nosotros encontramos precisamente a Dios diciendo todas estas palabras. En ese lugar encontramos precisamente la división de los 10 mandamientos. ¿Qué pueblo puede tener más dicha que escuchar la propia voz del Creador? אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך חסד וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנאה. פוקד עוון על בנים, על שיט ושיט, ועל רבעים ושונאי. ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר נישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ועבדך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יעיטו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר. לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד בית רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. Estos mandamientos están divididos en dos áreas, por lo menos hasta donde se terminaron de decir. Una que tiene que ver nuestra relación con Dios y la otra la que tiene que ver nuestra relación con el prójimo. De esta manera, todo lo que hacemos está relacionado con el Señor o con nuestro prójimo. En la parte de mi prójimo hay un detalle muy importante. Mi forma de tratarlo está relacionado a la medida en la que yo muestro amor hacia Dios. Nosotros vamos a encontrar en Primera de Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay algo muy interesante en el hecho en el que demostramos que hemos nacido de nuevo al amar a los demás. Este versículo a veces es tergiversado en virtud de que no debemos exhortar a los demás. Pero ¿cómo puedes demostrar a los demás que los amas si todo lo dejas pasar? ¿Cómo un padre podría amar a los de su casa si no puede reprenderlos? A veces eso mismo evita que demos un consejo a los demás por no hacerles daño, pero ¿es sano? Y peor aún, si no podemos aceptar una corrección de los de afuera, si no podemos aceptar cuando alguien está viendo algo de nosotros. Recordemos que somos humanos y que tal vez los de la casa están viendo algo que yo no veo. Tal vez yo estoy ocasionando algo que ellos están viendo y que me podría ayudar. Durante el periodo del patriarcado en nuestra nación, era algo muy común que el padre no aceptara ninguna sugerencia de parte de los hijos. Sin embargo, nosotros encontramos en Proverbios que nos dice algo muy importante respecto a la reprensión. En Proverbios 27 dice: quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Aparte, en Eclesiastés encontramos: más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos.
A veces la reprensión no viene de la mejor persona, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces la segunda parte de los 10 mandamientos corresponde a mi prójimo y a cómo lo trato, tanto como él me habla como yo le hablo. Una teología dice que Dios no perdona lo que haces a tu prójimo, ya que eso es algo que tú hiciste en la vida de los demás. Pero, ¿esto es bíblico? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En el Padre Nuestro nosotros encontramos algo muy interesante en Lucas 11. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero no solo ahí, sino en Marcos es aún Jesús más específico en este respecto. Marcos 11 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En Lucas 6 hace mucho hincapié en lo mismo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Habla de lo más difícil, el amar a los enemigos. Nosotros encontramos en Apocalipsis tres tipos de iras contra nosotros. La ira del dragón. En Apocalipsis 12 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es obvio que lo que más desea el diablo es que también seamos nosotros arrastrados con él hacia el castigo en el infierno. Sin embargo, por esto buscamos más al Señor para que Él nos libre del diablo mismo. Otra de ellas es la de las naciones. En Apocalipsis 11 se airaron las naciones, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es como el mundo nos trata a nosotros. Esa es la ira de ellos. En 1 Timoteo 3 nosotros vamos a encontrar, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Encontramos precisamente cómo se comportaría el ser humano en nuestros tiempos. Eso es lo más difícil. Es algo que estamos viendo cada vez más con el egocentrismo, cómo corrompe a las personas. De esto tratan precisamente los otros 5 mandamientos, el evitar que nosotros seamos igual a ellos. Por eso en esos 5 mandamientos con nuestro prójimo nos da precisamente un principio de cómo debemos comportarnos como seres humanos. Nuestro deber es tomar esas recomendaciones y aplicarlas a nuestra propia vida. De no hacerlo, nosotros mismos podríamos ser parte de las naciones airadas contra los demás. Por cierto, aguas que para allá vamos. Otra ira es la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16 dice, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa yo creo que es la más peligrosa de todas las iras, ya que no hay peor ira que la del Hijo del Todopoderoso. Esto nos lleva a la primer parte de los 10 mandamientos, nuestra relación con el Creador. ¿Algunas veces te has preguntado cómo es que Dios, un Dios todopoderoso, aceptaría a un ser alejado de Él? Y la respuesta es muy simple. No lo puede hacer. ¿A qué me refiero? Puede ser que esté diciendo algo que tú digas, no, creo que está mal. Me estoy refiriendo precisamente a que por eso es que usted y yo debemos tener la salvación por medio de su Hijo. Todos los pecados que hemos cometido, ya hemos comentado en unas ocasiones, tienen que ser perdonados por su Hijo. Tenemos que ser perdonados a través de la sangre del Hijo
del Dios Todopoderoso. Una vez que tenemos la salvación, debemos proseguir en guardar la palabra de Él. No solo eso, el tratar de ser cada vez mejores delante de Él, el autor y consumador de nuestra fe. La ira del Cordero es la más difícil de enfrentar y más si estamos lejos de Él. Tomemos en cuenta que estos 10 mandamientos no otorgan una vida eterna, pero sí forman la manera de conducirnos en esta tierra mientras estemos precisamente en esta. ¿Cómo podríamos estar cerca de un creador siendo diferentes a lo que Él es? Sabemos que su Hijo guardó su ley. En Juan 15 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto mismo nos insta el apóstol Pablo a hacerlo en 1 Corintios. Sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitar a no solo al apóstol, sino también a Cristo, así como Él guardó los mandamientos. El apóstol y no solo Él, sino ahora nosotros para poder estar cerca de nuestro Dios. En resumen, estos 10 mandamientos no solo son para leer, sino para hacer también. En esta situación es más imperante tomarlos en cuenta, ya que no sabemos lo que depara para nuestros días. Lo único seguro es que nunca cambiará y su palabra menos. Como nosotros, los que podríamos cambiar, debemos ser precavidos en no fallarle. Y así, de esta manera, podremos evitar la ira del Cordero. 10 mandamientos que no solo son para ver, leer y aprender, sino también para vivir. Dios le bendiga.